Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos vivos, pero por su gran misericordia, hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso de correspondencia a la fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor. Estimados amigos, bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. En esta mañana continuaremos con el interesantísimo tema del diluvio, parte 2. Nuestro versículo clave se encuentra en el libro de Génesis. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por el obsequio de un nuevo día. Te suplicamos tu compañía y muchas bendiciones durante estas horas siguientes, y que en este momento nos acompañes en el estudio de tu palabra, que su mensaje nos ayude a servirte mejor. Lo suplicamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo: hasta aquí llegarás y no seguirás adelante. Job 38:11. A medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están firmemente establecidas y que el mismo Dios de la naturaleza no podría cambiarlas, alegando que si el mensaje de Noé fuera correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su indiferencia por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías, siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más y más en la impiedad y la indiferente menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al ser infinito. Afirmaban que si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Si los antediluvianos hubieran creído la advertencia y se hubieran arrepentido de sus obras impías, Dios habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a la advertencia del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Lo mismo desafortunadamente está sucediendo hoy en día en todo el mundo. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado y fue provisto de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible le rogó
que buscaran refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa, lo mismo que hoy en día está sucediendo. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de todas las montañas y los bosques, dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y aquí los pájaros que venían de todas las direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos, y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían a la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de todo animal limpio tomarás, se le dijo a Noé, 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Génesis 7:2. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los grandes científicos de ese tiempo para que explicaran aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. Pero los corazones se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz que aún esta escena no les produjo más que una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria, y la tierra, revestida casi de la belleza del Edén, ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones, y mediante actos de violencia pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. El libro de Génesis capítulo 7, versículo 1 nos dice: Entonces Jehová dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo antediluviano, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio a su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres hoy en día! La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca, y dice Génesis 7, versículo 16, y Jehová cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para ponerse en la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro, y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Asimismo, cuando nuestro Señor Jesucristo en estos días finales de este mundo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Durante 7 días después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Así está sucediendo hoy en día. Cristo se tarda un poco en venir, pero las señales son claras. Sin embargo, la gente se vuelve más incrédula tocante a lo que dice la Biblia. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado los antediluvianos, como las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios había cerrado la puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se había
atrevido a manifestar antes. Pero el octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto, grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces nos dice el libro de Génesis, capítulo 7, versículos 11, última parte, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de su cauce e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Oremos, por favor. Al saber, Señor, de la gente antediluviana, cómo fue destruida, pedimos que nos ayudes para aceptar humildemente tus preceptos y con temor y temblor nos preparemos bien y con tiempo para la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Necesitado me encuentro, Señor. Te ruego, mi Dios, yo quiero saber lo que debo hacer. Señala el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Te ruego, Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. Ayer ya pasó y mañana quizá no vendrá. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Ya tú viviste entre los hombres y sabes, Señor, que hoy todo es peor. Hay mucho dolor, hay gran violencia y mucha maldad. Señor, en tu amor yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Te ruego, Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizá no vendrá. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Hola amiguitos, buenos días.
damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola, chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo, ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo, ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo, yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos. Entonces le dijo al muchachito, anda y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa.
Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando. Huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonice mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia, La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que puedan seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana y que el Señor les bendiga.